Muy buenas a todos historiófilos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otra ocasión, después de un tiempo. Y bueno, seguro que cuando os ponéis a pensar en una legión romana, os imagináis a la típica formación en tortuga con pilum en ristre y scutum, de un gran tamaño. Pero siendo realistas, esto no siempre fue así. Es por ello que hoy os invito a descubrir cómo fue la evolución del ejército romano a través de su historia. ¡Vamos a ello! Todos sabemos que el primer rey de Roma fue Rómulo, pero en este caso tenemos que empezar por la etapa de los reyes etruscos, que fueron los que realmente hicieron despegar a la urbe. Lucio Tarquinio Prisco fue el impulsor del ejército romano más primitivo. Nos encontramos en un contexto de lucha entre romanos propiamente dichos y las tribus itálicas, ya que la unificación de Roma no fue cosa de un día. Las ciudades las fueron anexionando poco a poco. Los etruscos ya empleaban las falanges como táctica militar, y su armamento era de un estilo itálico, es decir, portaban ya escudos de gran tamaño. No os esperéis grandes estrategias en este periodo porque los enfrentamientos se limitaban a dos grandes masas situadas a lo ancho y lo largo de una llanura, y que colisionaban entre sí. Cabe destacar que en este momento, en el ejército había una clara distinción cultural. Los etruscos, mejor armados, constituían la columna vertebral del ejército, mientras que los romanos e itálicos eran tropas de choque o desborde. Mala suerte para los que os imaginéis a un gran legionario revestido de placas de acero, porque los soldados en este tiempo se pagaban su propia protección y sus armas. Esto daba lugar, además de desigualdad entre los componentes del ejército, también daba lugar a que no hubiese uniformidad en el mismo. No llevaban los mismos tipos de armaduras. Sin embargo, gracias a las reformas que realizara Gallo Mario, el ejército romano se profesionalizaría, siendo uno de los primeros en la historia. Con las reformas del rey Servio Tulio, la cosa mejoró aún más. Olvidaos de las diferencias de clases. Ahora se presenta una división en clases, pero clases sociales. Todo giraba en torno al censo, que el mismo Servio Tulio realizó bajo su mandato. A ver si soy capaz de hacer que entendáis lo que significa esto. Un hombre con muchas posesiones va a luchar con mucho más ímpetu debido a lo que tiene que defender, pero uno que no tenga para defender más que su propia vida, pues huirá fácilmente del conflicto, debilitando al ejército en la lucha. Pasamos a explicar las columnas y centurias. Servio Tulio introduce las centurias para las clases más livianas de este ejército, pero a las primeras clases las sigue manteniendo en columnas comunes a las falanges de hoplitas. El ejército estaba pues compuesto por 6 clases, de las cuales una de ellas era de no combatientes, ya que estos se encargaban de labores de mantenimiento y construcción de fortificaciones. De manera que una centuria podía estar conformada por 45 soldados, de los cuales 30 luchaban y los 15 restantes mantenían y abastecían al ejército. Sé que centuria suena a 100, pero esto con el tiempo pasó a ser un valor tradicional, y no un nombre que representase el número de soldados reales que contenía el grupo. Las clases del ejército, como ya dije, eran 6. La primera, la mejor equipada de todas, contaba con 40 columnas, muy similares a los hoplitas macedonios, y los soldados de esta clase se protegían con los llamados panoplia, lo que venía siendo el equipamiento completo. La segunda clase eran 10 centurias de lanceros de pesados a intermedios. La tercera clase, 10 centurias de lanceros de intermedios a livianos. La cuarta clase, 10 centurias de tropas regulares, es decir, infantería con espada. La quinta clase, compuesta por honderos y jabalineros, cuyo objetivo era el de situarse en la línea frontal y hacer que le llovieran al enemigo piedras y jabalinas para romper sus formaciones. La sexta clase, los denominados no combatientes, que llevaban a cabo labores de transporte y administración, y entre estos se podían encontrar desde herreros hasta trompeteros. Otra parte muy importante de este ejército eran las escaramuzas, o los escaramuceros. No eran tan desarrolladas como en la siguiente etapa de la República, sin embargo se tiene constancia de que después de que los jabalineros y honderos descargaran sus proyectiles, los escaramuceros se retiraban de la primera línea y dejaban el combate a los lanceros, y así sucesivamente. En cuanto a las edades, sabemos que los jóvenes de entre 17 y 40 años, algunas fuentes sostienen que incluso 46 años, partían a la campaña y los veteranos de hasta 60 años se quedaban en la ciudad para protegerla. Esto era porque las calzadas y el sistema logístico tan avanzado de los romanos aún no existía, y los viajes eran largos y complicados. Nos situamos ahora a principios del siglo V a.C. Los romanos renuevan su alianza con la Liga Romana y continúan usando la falange de hoplitas de la que hablábamos anteriormente. Las columnas comienzan a quedarse obsoletas, estamos ante la renovación del ejército. La centuria toma el relevo. Ahora será la mejor carta que puede jugar el ejército en cuanto a tácticas de combate.
Pero no os creáis que ya estamos ante ese ejército tan robusto e invencible. Aún presentaba esta organización un fallo. Las tropas las reunían patricios. Ellos mismos se encargaban de equiparlas, pero a la hora de combatir, estas tropas eran más leales a sus patricios que a los mismos cónsules de la República. Esta falta de cohesión conseguía que todavía fuera un ejército desestructurado. Todo comenzó a cambiar en cuanto los celtas de Breno comenzaron a enfrentarse a los romanos. Vencieron a nuestros protagonistas en la batalla del Alia y llegaron a saquear esta ciudad. Estos sucesos condujeron a Roma a una extinción inminente, pero en las épocas de crisis surgen héroes, y desde luego los romanos tuvieron el suyo. El nombre de este era Marco Furio Camilo, que fue cónsul y 5 veces dictador, y al que los romanos consideraban el segundo padre fundador de Roma. Gracias a este hombre, el ejército romano comenzó a ser lo que hoy en día se nos viene a la cabeza cuando pensamos en romanos. Sí, estoy hablando de las legiones, resultantes de las reformas del llamado sistema camiliano. Camilo prescindió totalmente de las columnas y organizó una legión dividida en tres líneas principales, cada una de ellas subdividida en varias centurias. Además, ahora las centurias pasaron a ser de 60 soldados. Los integrantes de las legiones ahora eran adsidui, hombres que pagaban impuestos y que tenían posesiones materiales. De nuevo, estamos ante lo que se creía en la monarquía, que era que los hombres con algo para defender más que su vida lucharían y no desertarían. Estas legiones no eran permanentes. Cada año al inicio de una campaña podían levantarse hasta 3 o 4 legiones. Además, ya no existirían más las clases de la monarquía. Ahora esas 6 clases serían sustituidas por unidades especializadas en sus trabajos. Los astati, los príncipes y los triari, como infantería, y los rorari, leves y akensi como escaramuzadores. Aunque cada una de estas nuevas unidades estaba basada en una de las clases anteriores. Por ejemplo, los astati se basaban en la tercera clase. Vamos a explicar cada una de estas unidades. Los triari se cree que eran más ricos, los astati eran más bien gente con lo justo. Las armas y armaduras todavía tenían que ser costeadas por los propios soldados, de manera que los astati eran los hombres con peor equipamiento. Astati. En español sería algo así como asteros, eran espadachines con armadura ligera que se situaban en primera línea de combate. Príncipes. Estos eran otros espadachines que con mejor armadura, es más, a partir del siglo III comenzaron a usar la lorica amata, una cota de malla, también solían portar un escudo pesado, y estos estaban en segunda línea de combate. Los triari. En el español serían triarios, guerreros con lanza y armadura completa. Estos también empezaron a usar la anteriormente nombrada lorica amata, a partir del siglo III a.C. Llevaban también un escudo pesado y se encontraban en la tercera línea de combate. Estos eran sin duda los mejores soldados en cuanto a equipación. Ahora pasemos a hablar de los escaramuzadores. Los leves eran jabalineros, marchaban delante de todos, atacaban rápidamente al enemigo y se replegaban cuando éste se acercaba. Los rorari, esta era la infantería de reserva, básicamente. Los akensi eran infantería ligera que portaba hondas, las cuales usaban para atacar al enemigo a distancia. Y los equites, unidades de caballería conformadas por hombres con un alto poder adquisitivo. En estos tiempos, la caballería no se usaba igual que después se usaría, no tenía la misma importancia. Entonces, una legión se componía por 3 líneas de 15 subdivisiones muy parecidas a las falanges, más las unidades auxiliares y escaramuzadores. Las tropas se posicionaban en 3 bolillos, algo muy similar a cómo se colocan los ladrillos en una pared. El número de unidades en una legión, según Dionisio de Licarnaso, podía rondar los 4.000 hombres, pero el historiador romano Tito Livio contaba que ya se componían por alrededor de 4.200 infantes y escaramuzadores, y 300 jinetes, pero que incluso en ocasiones especiales las cifras se podían aproximar hasta los 6.000 hombres. El ejército romano vuelve a reformarse con las guerras samnitas, cuando pierden la llamada batalla de las Orcas Caudinas. Todo esto se debe a que la Liga Latina se había disuelto ya en el 338 a.C., así que entre los años 320 a.C. y 315 a.C. se tuvieron que realizar innovaciones en las legiones de Camilo. Estas nuevas reformas se llamaban polibianas, ya que se deben a la información que recopiló el historiador griego Polibio. Fueron una serie de cambios sucesivos que reformaron totalmente a las fuerzas romanas. El método de ingreso en la legión continuaba siendo el mismo. Todos los años tenía lugar un dilectus, en el que se creaban 4 legiones consulares, es decir, que estaban bajo el mando de los cónsules. Se elegían a los soldados del quinto censo o superior, los adsidui. Ahora se crean los manípulos, que sustituyen a las divisiones en falanges. Cada una de las 3 líneas de la legión
ahora se dividía en 10 manípulos. Para los Astati y Príncipes, los manípulos eran de 120 hombres, cada manípulo formado por una centuria de 60 hombres. Luego, en lo que a los Triarii respecta, había 60 hombres por manípulo. Ahora el general de las legiones podía flanquear y encerrar con mayor facilidad. Los Astati, Príncipes y Triarii aún se mantienen, pero las tres líneas que ideó Camilo sufrirían un cambio. Ahora se organizaban en base a la experiencia y edad de los soldados. Los Astati ahora eran los más jóvenes y menos experimentados. Los Príncipes eran los veteranos y los Triarii los más experimentados de toda la legión. Pero todavía se tenía que pagar su equipamiento, por lo que muchos no ascendían de rol en la legión aunque fueran veteranos. Ahora las tres líneas de infantería usarían el famoso escudo curvado y oblongo denominado scutum, abandonando aquellos redondos de las falanges llamados cripeus. En cuanto a la caballería, o sea los equites, eran los ciudadanos más ricos. Se colocaban 5 turmas de caballería en 10 filas, y 3 rangos en cada flanco, unos 300 caballos en total. Como curiosidad os diré que aunque los equites aún se pagaban su equipamiento, los caballos eran costeados por el Estado. Los Rorari, Akensi y Leves de Camilo ya no se usan, son todos cambiados por los Vélites, que eran lanzadores de jabalinas a la vez que infantería ligera, que se componían en su mayoría por los Leves y también por otra parte de los antiguos Akensi y Rorari. En las legiones, que describía Polibio, cada manípulo de Triarii contaba con 40 Vélites, que se colocaban detrás de los Triarii y que luchaban cuando el ejército se retiraba, lanzando sus jabalinas a los enemigos para tratar de frenar su avance. Estas legiones podían estar compuestas por unos 4.500 hombres, 3.000 de ellos en las tres líneas de infantería principales, 1.200 Astati, 1.200 Príncipes y 600 Triarii, y otros 1.500 hombres entre escaramuzadores y equites, 1.200 Vélites y 300 equites. En caso excepcional se reclutaban incluso 500 hombres más. Para comandar las dos centurias del manípulo, había un centurión y un optio. El centurión quedaba por encima del optio, así que el centurión lideraba el manípulo. Todo se mantuvo muy similar en torno a esta etapa de la historia de Roma. Las legiones aumentaron su número, si cabe, pudiendo llegar hasta los 6.000 hombres. Pero voy a explicar, no obstante, cómo es que se organizaban estas legiones. A ver, un contubernio es la unidad más pequeña de la legión. Pueden ser 8 soldados más 2 trabajadores, es decir, 10. Ya sabemos que los no combatientes se encargaban de levantar fortificaciones y de realizar labores de mantenimiento. A partir de la unión de varios contubernios se formaba una centuria. Los manípulos, 10 manípulos por cada línea de la legión. Manípulo de 120 hombres en el caso de los Astati y Príncipes, 2 centurias de 60 hombres y manípulo de 60 hombres en el caso de los Triarii. Y por último las cohortes, compuestas por 480 hombres, 6 centurias. Cada centuria contaba con 20 hombres no combatientes. Con las reformas de Mario se añadieron las cohortes primeras o cohortes prima, compuestas por 5 centurias de 150 legionarios, 800 hombres en total. Esta cohorte especial contenía a los mejores legionarios de todos. Pues bueno, esto ha sido todo. Estas han sido las 3 etapas del ejército romano. Básicamente monarquía, república e imperio. Y espero que os haya gustado muchísimo. Espero que dejéis vuestro like, que comentéis qué os ha parecido el vídeo. Y sobre todo que miréis la descripción por si queréis descubrir cosas, que ahí siempre os dejo información muy relevante. Y pues eso ha sido todo.